Aunque los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo en si hay algún suceso en concreto que ponga fin a la Edad Media, se ha querido ver en la invención de la imprenta, la caída de Constantinopla y varios descubrimientos geográficos de la época, un punto de inflexión clave que puede tomarse como el comienzo de la Edad Moderna. Por una parte, la invención de la imprenta dará lugar a la traducción y a la divulgación de la Biblia. Por la otra, nuevos descubrimientos, como la esfericidad de la Tierra, la teoría copernicana del heliocentrismo o el descubrimiento del continente americano, dan lugar a una modificación de la representación de la Tierra. Una representación que rompe con la planteada por la Iglesia. El fin de la Edad Media también se caracteriza por una recuperación de la experiencia en frente de la autoridad. La cultura se laiciza, esto es, la ciencia rompe con la teología. El gran poder del pontificado, que se traduce en una ortodoxia extrema y en una gran ostentación por su parte, da lugar a la pérdida de los valores clásicos de la Iglesia, con lo cual se produce una gran indignación. El movimiento humanista, cada vez más consciente de ello, va alejándose paulatinamente del escolasticismo. Son los precursores de la Ilustración, que buscan el retorno a la naturaleza y al racionalismo para fundamentar su ciencia. Poseedores de un espíritu científico, comienzan a cuestionar el proceder del pontificado. Que lo dicho hasta el momento sirva para introducirnos en la época que dará lugar a la Reforma. Será importante comprender también cuáles son las características del espíritu moderno, puesto que los modernos cada vez se dan más cuenta de lo que pasa a su alrededor y cómo está actuando el pontificado, surge una imposibilidad de conciliar la creencia oficial en las formas impuestas por la Iglesia con la cultura general. Es decir, todo esto se traduce en un camino hacia la adaptación, una adaptación que puede decirse que es necesaria. Podemos observar algunos personajes que intentan algún tipo de reforma, como por ejemplo Savonarola, intenta una reforma en la Iglesia romana, pero no cabe olvidar que es una reforma del espíritu medieval, y no del espíritu del Renacimiento, como puede decirse de la Reforma protestante. No podemos hablar de la Reforma sin tener en cuenta uno de sus puntos más importantes, la Biblia y su libre interpretación. Cabe caracterizar a los teólogos clásicos. Su estudio de la Biblia, según los procedimientos de la escuela, se basa en un comentario del libro de las sentencias de Pedro Lombardo, algún comentario de Averroes y algún tratado aristotélico. Los nuevos teólogos ven esto como una educación superficial. Puesto que los nuevos descubrimientos cuestionan la cosmografía bíblica y la ciencia demuestra que la experiencia revela contradicciones de la Biblia, se empiezan a plantear nuevas interpretaciones. Surge la pregunta, ¿por qué es el pontificado quien tiene que decir cómo interpretar las Escrituras? La Reforma romperá con esto. Autoridad no se relaciona con libertad. La Reforma se puede tomar como una respuesta a los abusos de la Iglesia. Es una búsqueda de una religión que responda a las nuevas necesidades. Por lo tanto, se separa de la Iglesia de Roma y de la autoridad papal. La traducción y la divulgación de la Biblia dan lugar a una interpretación libre. Los nuevos métodos en las escuelas, sin quererlo casi, están formando un espíritu que concuerda muy poco con el espíritu medieval, con lo cual la nueva situación tendrá que vivir acorde con este nuevo espíritu. Si tenemos que hablar de algún personaje en concreto dentro de la Reforma, es claro de quién debemos hablar. En este caso, Lutero es un personaje principal. Puesto que no es nuestra intención hacer una exposición extensa de todos los principios planteados por Lutero, citaremos un par de ejemplos que muestran bastante gráficamente este espíritu luterano. Encontramos una crítica de las indulgencias que termina siendo una crítica al pontificado, y se muestra bastante permisivo con el matrimonio de sacerdotes. En 1525 tendrá lugar la Revolución de Lutero.
Pero mira esos malditos católicos llenando el maldito mundo de maldita gente que no pueden alimentar. ¿Qué somos nosotros? Protestantes, y a mucha honra. Ajá. ¿Y por qué tienen ellos tantísimos hijos? Pues porque cada vez que tienen relaciones sexuales tienen que tener un hijo. Nosotros hacemos lo mismo, Harry. ¿Qué insinúas? Que nosotros tenemos 2 hijos y hemos tenido 2 veces relaciones sexuales. Eso no tiene nada que ver. Nosotros podemos hacerlo cuando queramos. ¿En serio? Claro. Es más, debido a que no creemos en la palabrería papista, nosotros podemos tomar precauciones. ¿Te refieres a cerrar la puerta? No, no. Me refiero a que por ser miembros de la Iglesia Protestante Reformada, que desafió con éxito el autocrático poder del papado en el siglo XVI, nosotros podemos utilizar unas cosas de goma para evitar eso. ¿A qué te refieres? A que si quisiera, yo podría tener relaciones sexuales contigo. Oh, sí, Harry. Y a que poniéndome una funda de goma en el pene podría estar absolutamente seguro de que al eyacular tú no te quedarías embarazada. En eso consiste ser protestante. Eso es la Iglesia para mí. Eso es la Iglesia para cualquiera que respete al individuo y el derecho del individuo a decidir por sí mismo o misma. Cuando Martín Lutero clavó su protesta en la puerta de la Iglesia en 1517, tal vez no fuera consciente del significado de lo que estaba haciendo, pero 400 años más tarde, y gracias a él, querida, yo puedo ponerme lo que me dé la gana en mi pilila. Y el protestantismo no se limita al simple condón. No puedo usar preservativos que hacen cosquillas. ¿El qué? Preservativos que hacen cosquillas, que rascan, que muerden, que no están diseñados solo para proteger, sino también para intensificar la estimulación de la unión sexual. ¿Tienes uno? ¿Que si tengo? Pues no. Pero si quiero puedo ir siempre que lo desee a la tienda de Harry con la cabeza muy alta y pedirle con voz firme y segura: Harry, quiero que me vendas en el acto un condón y hoy quiero uno que haga cosquillas, y eso porque soy protestante. ¿Y por qué no lo haces? Pero ellos no pueden, porque su iglesia nunca dio el gran salto de la Edad Media ni de la dominación de la supremacía episcopal extranjera. Pero a pesar de los intentos de los protestantes para impulsar la idea del sexo por placer, los niños continúan multiplicándose por todas partes. En definitiva, Lutero lo que busca es restaurar el cristianismo auténtico, explicar su fe con su razón y no vigilarla con ella. Principio del libre examen de la Biblia. La verdad está totalmente encerrada en las Escrituras, en la que todos pueden buscar libremente, con lo cual cada creyente puede encontrar su verdad, la cual puede perfectamente no corresponder con la verdad de otros, ni, evidentemente, con la de la Iglesia. En lo que se refiere a la propia Iglesia reformada, nos encontramos con una fragmentación, puesto que se puede encontrar la verdad en múltiples maneras dentro de la Biblia, también surgen múltiples y varias interpretaciones, las cuales unas pueden llegar a contradecirse con otras. Por eso, la Iglesia se disgrega y da lugar a un montón de órdenes distintas. En el siglo XVI, hay un intento por parte de algunos teólogos de reunir en una sola Iglesia todas las diversas iglesias protestantes, las cuales tienen el común denominador de la oposición al pontificalismo. Cabe decir también que muchas de estas fragmentaciones dentro de la Iglesia conservan un espíritu dogmático, tomado de la ortodoxia, puesto que no cabe olvidar que su historia está totalmente fundamentada en las interpretaciones ortodoxas. Es lógico pensar que toda esta reforma suscitó en los defensores del papado y el pontificado numerosas críticas. Todo esto dio lugar a lo que se conoce como la Contrarreforma. Personajes como Sixto V, los jesuitas o sucesos como el Concilio de Trento serán de vital importancia dentro de esta época. Se busca una reorganización dentro de la Iglesia Católica, una vuelta a la autoridad del Papa y un absolutismo pontifical y centralización radical. Tomarán el tomismo como base y tendrán la ventaja que, a diferencia de la Iglesia protestante, se encontrarán más unidos que nunca, con lo cual tendrán más fuerza. Se produce indirectamente una lucha contra la ciencia, puesto que siguen teniendo a la Biblia como la única reveladora de la verdad absoluta, son aún capaces de negar lo que sus propios ojos le muestran. Es bastante gráfica la sentencia latina que dice: el jesuita debe confesar que es negro el objeto que el testimonio de sus ojos le muestra blanco, si la autoridad eclesiástica dice que es negro. Con lo cual, aún se atreven a negar todos los progresos de la ciencia, es decir, aunque la experiencia haya demostrado
que, por ejemplo, la Tierra es esférica. Si el pontificado lo niega, ellos estarán obligados a creerlo. La época de las luces o Ilustración. Otro de los principios fundamentales es que tratan de romper con la teología. Confían en la razón, lejos de la fe, como única reveladora de verdad, igual que en las Escrituras, y fijan su atención en la naturaleza y la realidad. Encontramos personajes como Giordano Bruno, Campanella, Francis Bacon, que son los precursores del método moderno. Rechazan Aristóteles y la dialéctica silogística y buscan un nuevo método. Este método será el propuesto por Descartes, quien, aun sin ser ilustrado, es un personaje clave para entender a los posteriores. Descartes y su duda serán los principales protagonistas de esta nueva revolución. Es el precursor de la investigación científica moderna y cree en el progreso de la ciencia gracias a su método. Encontramos otros personajes clave que se muestran claramente en contra de la ortodoxia cristiana. Filósofos como Bale, Locke o Voltaire son claros ejemplos. Luego Hume también realiza una dura crítica al cristianismo. La enciclopedia d'Alembert y Diderot levanta la ciencia contra la teología. Como no es la intención de este trabajo mostrar de forma detallada cuáles son los principales argumentos en contra de la ortodoxia por parte de los filósofos, nos limitamos a citar alguna que otra referencia que es bastante gráfica con lo que respecta al tema. Veamos, por ejemplo, Rousseau, en su Emilio, nos dice: no se trata de saber qué es verdad, sino qué es útil. De lo cual se puede deducir que la Biblia no será el imperativo a la hora de actuar. Otras consecuencias de la época ilustrada y la Reforma puede ser el movimiento francomasónico. O, para los católicos, la Iglesia católica se encontraba en mal estado. El prestigio del Papa quedó muy debilitado, y las grandes órdenes soportaban ya con impaciencia su disciplina tradicional, y se discutía su utilidad. Cada vez había menos personas dispuestas a predicar el dogma, y se atenían con preferencia a la moral, la tolerancia, la paz o la caridad. Ya no contaban con el favor del público. Se les reprochaba la insuficiencia de su educación, el descuido de sus deberes y el relajamiento de sus costumbres. Mark Simpson, bienvenida al cielo protestante. En un solo golpe, ¡hurra! Poppy, ¿has visto a Dash? ¿Dónde están Homer y Bart? Para terminar el trabajo, creemos oportuno mostrar el debate entre católicos y protestantes dentro de España. Puesto que sí, tenemos que poner algún ejemplo, este será el que nos toca más directamente. Como se habrá podido observar, tanto la Biblia del católico como la del protestante son exactamente la misma. Lo que cambia es la interpretación que se haga de ella. En España se hicieron dos traducciones. La de Felipe Escío se encargó no solo de traducirla, sino también de comentarla. Es decir, explicaba y ocultaba del mejor modo posible los desatinos, contradicciones y falsedades de las Escrituras. Con lo cual, aunque el creyente pudiera leer en su casa la Biblia, estaba ya inducido y conducido a una interpretación clara. Por otra parte, tenemos la Biblia de Valera. Esta Biblia fue duramente censurada, puesto que, pese a ser prácticamente una traducción muy parecida a la primera, no contenía anotaciones, lo cual era estrictamente peligroso. Aun con todo, la Biblia del Padre Escío era sumamente cara, con lo cual nadie podía tenerla en sus casas y solo se encontraba en la iglesia, quien leía al Papa y, a su vez, comentaba la Biblia. La Biblia de Valera,
es decir, la que no estaba comentada, estaba duramente censurada, con lo cual era imposible que la gente pudiera tenerla. Las consecuencias. Eran pocos los que podían acceder a las escrituras, motivo por el cual España se mantuvo en el catolicismo hasta nuestros días. ¿No os dais cuenta? Todos somos cristianos, colegas. Las 3 bobadas que nos separan no son nada frente a las enormes 1000 idioteces que nos unen. Tiene razón. ¿Por qué no nos unimos para luchar contra nuestros auténticos enemigos, los gays monógamos y las células madre?